En primerísimo lugar, quiero agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan a esta conferencia de prensa, que tiene como propósito el fijar una posición respecto al amparo que se le otorgó a dos organizaciones de la Ciudad de México, donde se mandata ya al órgano competente, que en este caso es CONAVIM, y después la Secretaría de Gobernación, a decretar la alerta de género en la Ciudad de México. Y bueno, decir en primer lugar que la alerta de género es una gran oportunidad para convertir el derecho a una vida libre de violencia en política pública prioritaria en la Ciudad de México, y que de esta manera la Ciudad de México mantenga su vocación vanguardista, progresista y de ampliación de derechos. No debe ser utilizada como una política de descalificación, sino al contrario, es una gran oportunidad para que nuestra Ciudad de México se constituya en una ciudad que garantice una vida libre de violencia a las mujeres. Y bueno, al respecto diría lo siguiente: si bien el mecanismo de alerta de violencia de género requiere de una revisión exhaustiva para su fortalecimiento y funcionamiento efectivo, es importante ejecutarlo como una respuesta clara ante la violencia por razones de género cometidas contra las mujeres, tal y como lo señala la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Esto quiere decir que estamos totalmente abiertas desde la Comisión de Justicia, desde la Subcomisión de Violencias de Género y Feminicidio, a hacer una revisión exhaustiva de esta ley. Sin embargo, consideramos que independientemente del análisis que podamos hacer del funcionamiento debido o no, es importante que las autoridades competentes, en este caso la Secretaría de Gobernación, decrete la alerta de género. Y sobre todo después de haber sido otorgado el amparo a dos organizaciones a efecto de que se emita la alerta de género en la Ciudad de México. Reconocemos el compromiso de la sociedad civil en la lucha de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, principalmente del movimiento feminista y amplio de mujeres en la búsqueda del fortalecimiento del marco jurídico de prevención y atención a las violencias cometidas por razones de género hacia las mujeres. Por ello, convocamos a las diputadas y los diputados de todos los partidos a aumentar de manera determinante el presupuesto de egresos de la Federación destinados a CONAVIM, que es la instancia que tiene la competencia en este tema, y que también se amplíe el presupuesto a las alertas de género de todo el país. Como ya lo había dicho aquí, actualmente se les otorgó a todas las alertas de género del país 100 millones de pesos, lo cual es absolutamente insuficiente para atender el clima de violencia generalizado en el país y en esas zonas en particular. Así, también queremos que se asigne más presupuesto a los programas de prevención de la violencia, refugios y para el acompañamiento integral y reparación del daño de las víctimas. Creemos que la atención de la violencia debe incluir la salud mental como eje fundamental de quienes fueron violentadas directa o indirectamente. Vemos en la justicia restaurativa y en el seguimiento puntual a las medidas de prevención para que funcionen adecuadamente las alertas de género. Y queremos también convocar al gobierno, a las mujeres activistas, feministas y académicas de la ciudad a conjugar esfuerzos para hacer una cruzada por el derecho a una vida libre de violencia. Declarar la alerta de género es una gran oportunidad para hacer de la Ciudad de México, como ya decía, un espacio seguro para las mujeres, jóvenes y niñas. Las diputadas federales de Morena estamos comprometidas en impulsar el presupuesto necesario, así como una campaña de prevención en la ciudad y cerrar filas por el respeto a la dignidad e integridad de las mujeres. Anunciamos que el Consejo Consultivo de la Subcomisión de Violencia de Género y Feminicidios de la Cámara de Diputados, que coordino, dará seguimiento a las alertas de género emitidas en el país como parte de nuestras responsabilidades, así como seguiremos dando seguimiento a los casos de violencia para su esclarecimiento de estos feminicidios en las diferentes entidades. Por otra parte, también queremos incluir en la agenda legislativa inmediata lo necesario para que exista una sanción a los funcionarios que ejerzan violencia contra las víctimas en sus diferentes modalidades, incluyendo responsabilidades en el caso de que, habiendo denuncias presentadas, no se hubiera
tomado las medidas de protección a las mujeres para evitar los feminicidios, partiendo de una premisa de que los feminicidios se pueden evitar cuando se garantiza el acceso a la justicia, situación que evidentemente no está ocurriendo en este país. Tenemos un problema de denegación de justicia generalizado y nos parece que la impunidad está mandando mensajes equivocados a quienes están incrementando la violencia y asesinando mujeres. Finalmente, señalamos la necesidad de tener reuniones de trabajo con las fiscalías de todo el país, así como con las comisiones de atención a víctimas, con el objetivo de reparar el estatus de los casos y agilizar su pronta resolución y la reparación integral del daño de las víctimas, así como con CONAVIM, a efecto de evaluar el funcionamiento de la alerta de género. Es importante visibilizar la importancia de los jueces en este enorme desafío de acabar con la impunidad y terminar con esa creencia de que en este país no pasa nada si se asesina a una mujer. Una sentencia condenatoria para los feminicidas es un mensaje claro y firme para una sociedad que ha normalizado la violencia y la crueldad en sus vidas. Quiero decirles, como ya se los he señalado, que tenemos lista una propuesta de tipo penal único para el tema de feminicidio, así como una propuesta de código penal único, y decretar la alerta de género en la Ciudad de México es una gran oportunidad para convertir la paz de las mujeres, jóvenes y niñas en la política pública más importante de la ciudad. Por eso exhortamos al gobierno de la ciudad, con mucho respeto, a que cumpla con esta resolución, este amparo, a efecto de que se establezca la alerta de género en la Ciudad de México. Urgimos al compromiso y a la corresponsabilidad en todos los órdenes y niveles de gobierno para generar acciones inmediatas y estratégicas en favor de la prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de todo tipo de violencias hacia las mujeres y niñas que habitamos y transitamos en este país. Entonces, pues simplemente fijar esta postura porque nos parece importante que independientemente, como decía al principio, de que se revise la figura de alerta de género y por qué no ha estado funcionando en la mayoría de los estados, que pues evidentemente mientras ocurre eso, que lo tenemos que hacer rápidamente para garantizar que su funcionamiento, pues independientemente de eso nos parece que el gobierno de la Ciudad de México tiene que asumir este compromiso y establecer todas las medidas que sean necesarias para que se establezca la alerta de género en la Ciudad de México. Nada más. Gracias, diputada. Tenemos 3 preguntas. La primera es de David Galván, de 1TV. ¿Qué tal, diputada? Buenos días, buenas tardes ya. Quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿cuál es su posición respecto a esta nueva presidencia que asume el PAN de la mesa directiva? La presidenta ha manifestado que ella está a favor de las causas de las mujeres. Hace rato se le preguntó acerca de la criminalización y ella dijo que es una posición tradicional del PAN estar en contra de la criminalización y que ella personalmente está en contra de cualquier tipo de norma que pues lleve a una mujer por abortar a la cárcel. Sin embargo, cuando se le preguntó específicamente de su propuesta para despenalizar el aborto a nivel nacional, mencionaba pues que le dio vueltas y realmente pues, no quiso meterse en el tema. Su propia propuesta no ha tenido eco o mayor respuesta, apoyo o impulso en la bancada de Morena. Parece que se le ha como bajado el ímpetu y ahora pues está tomando la vía por las alertas de género y pues también por esta cuestión del feminicidio y de otros temas que pues ya van más bien por una cuestión de otras derivaciones, más allá de que la realidad en México es que sigue la penalización del aborto y vemos que en estados como Oaxaca se está planteando nuevamente despenalizar el aborto y sabemos que las principales mujeres afectadas por la penalización del aborto son normalmente de pueblos originarios y son en regiones precisamente como Oaxaca, donde ahora, por ejemplo, esta ley de amnistía se enfoca en liberar a las que ya están, pero no sabemos qué va a pasar con las nuevas que ingresen, ¿no? O sea, si se va a dar amnistía a las que ya están presas, pero ¿qué vamos a hacer mientras siga en las leyes locales y no haya una ley nacional para despenalizar el aborto?
Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de dar respuesta a cada una de tus interrogantes. La primera, decirte que a mí me parece muy importante que el día de hoy tengamos una presidenta en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, al igual que una presidenta en el Senado de la República. Ello refleja claramente el avance que hemos tenido las mujeres en ocupar espacios de decisión, como es el caso de la presidenta Laura Rojas, a quien respeto profundamente y que considero que es muy importante que una mujer esté en este espacio. Segundo, sí hay una definición absolutamente clara y contundente por parte del Grupo Parlamentario de Morena. Si ustedes revisan la agenda legislativa que se presentó en la primera sesión de este periodo, está establecido claramente la despenalización del aborto como uno de los temas principales de la agenda legislativa de Morena. Esto fue aprobado por unanimidad del grupo parlamentario y fue presentado también ante el Pleno, y en ningún momento hubo alguien que levantara la mano a efecto de establecer una posición distinta. El tema está agendado y esto implica que iniciaremos la discusión sobre el tema de la despenalización del aborto. Están las dos iniciativas, una iniciativa que considera el tema de despenalizarlo, y también tenemos una en materia de salud para obligar a las autoridades sanitarias a que cumplan con su responsabilidad en caso de que llegue una persona y solicite que se le haga la interrupción del embarazo. Entonces, tenemos estas dos propuestas, y también tenemos una tercera propuesta que nos parece que sería la mejor, que sería eliminar el tipo penal del código correspondiente, es decir, establecer un código penal único donde no se establezca el aborto como delito. Eso nos parece que es la mejor de las posturas, nos inclinaríamos por esta posición. Ya iniciamos, ya presentamos la iniciativa para que el Congreso de la Unión tenga atribuciones en materia para elaborar un código penal único, y una vez que se apruebe el artículo 73 tendríamos toda la oportunidad de presentar un código penal único donde no exista el aborto como delito. Además, no puede ser delito porque está reconocido la libertad de decidir sobre nuestra sexualidad reproductiva, no solamente en la Constitución, en el artículo 4 y 1 constitucional, sino también está establecido en el bloque convencional, es decir, en diferentes convenciones que ha suscrito el gobierno mexicano. Entonces no tendría por qué ponerse a discusión si es una decisión libre de las mujeres, si queremos ser madres o no queremos serlo. Entonces, me parece que ya deberíamos superar este tema, que ya quedó superado incluso en la Suprema Corte de Justicia, cuando se presentó una acción de inconstitucionalidad de parte de la legislatura de la Ciudad de México. Entonces, es un tema que para nosotros está superado, y que sí me parecería que si ya se mandó una ley de amnistía donde incluye el tema del aborto para liberar a las mujeres que hoy están presas por tomar una decisión sobre su propio cuerpo, si ya hay una ley de amnistía, me parece que debería haber una posición clara de todas las instancias de gobierno para que ya avancemos en el tema de la regulación y que no se vuelva a tener nunca más a una mujer encarcelada por tomar una decisión sobre su propio cuerpo. El cuerpo de una mujer no es un territorio de disputa para nadie, es un asunto que le compete única y exclusivamente a las mujeres. No es un espacio público donde los demás pueden debatir qué hacer con él. Es una decisión que nos corresponde única y exclusivamente a las mujeres. Entonces, esa es la posición, y yo, bueno, pues evidentemente me parece muy importante que la presidenta de la Cámara esté en contra de la despenalización, que criminaliza justamente a las mujeres y a las mujeres más pobres. Pues me parece que si ya está de acuerdo en esa postura, podemos avanzar de manera muy importante justamente en ese tema de despenalizar una decisión que le corresponde a las mujeres. Esa sería mi respuesta. Siguiente pregunta, Claudia Salazar, de Reforma. Sí. Diputada, buenas tardes. Preguntarle la respuesta de autoridades del gobierno de la ciudad de que no son responsables de anteriores casos de feminicidios. Sin embargo,
sí ha habido en estos meses del gobierno de Sheinbaum, pues los casos de acoso, de muertes, ha habido un alza en la violencia contra las mujeres. Pareciera que se ponen como otros gobiernos locales, estatales, que no quieren que se reconozca, que se aplique la alerta de género en sus entidades, y siempre ha habido la resistencia de los gobernadores precisamente a que haya la alerta, porque es un uso político en su contra, ¿no? Me llama la atención que les estás pidiendo que sí lo hagan. ¿Qué significaría que el gobierno de la ciudad no atendiera y no reconociera la alerta de género? Bueno, hasta donde sé, sí va a haber un reconocimiento de parte del gobierno de la ciudad. Estaban haciendo una evaluación, pero incluso la propia CONAVIM ya emitió una opinión al respecto de que se va a accionar la alerta de género en la Ciudad de México. Y decir que lamentablemente el tema de la violencia es un tema que se ha normalizado en el país. El tema de la violencia y la crueldad se ha convertido en parte, y hay que decirlo, de la cultura que estamos viviendo, y que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para sacarlo de nuestras vidas y dejar de verlo como algo normal. Y esto evidentemente pues provoca que vaya creciendo la violencia, siempre va en crecimiento, y que lleguemos a los feminicidios. Y efectivamente hay feminicidios en la Ciudad de México. Me parece que es una gran oportunidad para la jefa de gobierno el tomar el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, y hacer del tema del feminicidio y de las violencias una gran política pública en la ciudad. La Ciudad de México siempre ha sido vanguardista, siempre ha reconocido los derechos de las minorías, es una ciudad de ampliación de derechos, de ampliación permanente de derechos, y es una ciudad que tiene que hablar con claridad con los ciudadanos y asumir la parte de responsabilidad que le corresponde al Estado, en este caso al gobierno. Entonces, yo creo que nuestra jefa de gobierno va a tener el apoyo de muchísimas organizaciones de mujeres, tendrá el apoyo también de las diputadas federales de Morena y el apoyo de las diputadas locales, si lo asumimos conjuntamente como una política prioritaria en la ciudad. A todas las mujeres de la ciudad nos interesa que nos garanticen el derecho a una vida libre de violencia, y estamos dispuestas a participar para generar las condiciones y empezar a desmontar esta cultura de violencia que se ha generado en el país y de manera creciente también en la ciudad en los últimos años. También decir que ella no puede hacerse responsable de todos los feminicidios que se han generado en los últimos años. Evidentemente, pues tiene un año, sí se ha incrementado en algunos casos en la ciudad y seguramente responderá por ello, pero independientemente del momento en el que se dieron los feminicidios, está la responsabilidad de gobierno y está también el compromiso que tiene nuestra jefa de gobierno con las mujeres, con sus derechos y con sus libertades. Entonces, yo creo que podemos hacer de esto algo importante, una gran oportunidad para enfrentar el tema, incluso para valorar exhaustivamente, y eso lo podemos hacer desde la Cámara de Diputados, hacer una valoración de cómo está funcionando las alertas de género. Yo lo decía en mi boletín, que se les va a entregar en un momentito, que es muy importante para que funcione la alerta de género que se considere un buen presupuesto. No podemos pensar que con 100 millones de pesos se va a atender adecuadamente la violencia en aquellos estados donde está decretada la alerta de género. Entonces necesitamos ampliar el presupuesto justamente para atender estas alertas de género. No podría yo dar una cantidad determinada, no podría hacerlo porque no es responsable de mi parte, pero sí creo que es un tema que debemos discutir la Comisión de Justicia con la Comisión de Presupuesto para que se tenga el presupuesto correspondiente y que podamos realmente enfrentar un problema creciente en el país, que es la violencia hacia las mujeres. Y decirles también que tenemos no solamente que atender el tema presupuestal en las alertas de género y en CONAVIM, también lo tenemos que hacer en la política de prevención.
No queremos que sigan aumentando las cifras de feminicidio y la única manera de evitarlo es justamente con una política intensiva de prevención para evitar justamente que llegue a la cúspide, que es el feminicidio, esta situación de violencia que se ha normalizado en la vida de muchas familias en este país. Siguiente pregunta, Alfredo Flores de News México. Hola, diputada, buenos días. Uno de los motivos que ha estado y que se ha estado quejando mucho la gente y por la que también llegó este partido a la administración pública es los juzgados, los ministerios públicos, todo. Parece que de ahí viene todo este meollo del asunto, donde delincuentes entran y salen, lo vemos constantemente. Sería cuestión ya de que los diputados empezaran a meter y a presionar al lado de lo que es la judicatura, para que ya los jueces, ministerios públicos, secretarios de actas, ahora sí ya empiecen a meter las tuercas, porque muchos de estos feminicidas o asesinos entran a la cárcel y al poco rato vuelven a salir a la calle. Y ese ha sido el gran problema, la impunidad. Pero, ok, y lo vemos también en la Procuraduría General de Justicia, hemos visto en esta administración y en anterior, en esta administración errores, equivocaciones, y en anteriores eran, pues, se hacían de la vista gorda, ¿no? Sí. ¿Van a meter tuerca, van a presionar? ¿Cómo van a ayudar a apoyar al presidente Andrés Manuel para que haya esos cambios en la judicatura? Bueno, primero decir que la judicatura pertenece a un poder distinto al poder ejecutivo. Más bien nos corresponde a nosotros como poder legislativo ir revisando todas las leyes para que justamente podamos sancionar de manera firme a quienes no cumplen con sus responsabilidades y que forman parte de este sistema de justicia que no está funcionando. Entonces, estamos elaborando una propuesta justamente para penalizar la violencia institucional. Y decía Rita Segato, que me parece que es una ideóloga feminista muy importante, ella decía que es muy importante las sanciones o las sentencias condenatorias de los jueces porque mandan un mensaje pedagógico a la sociedad. Es decir, si no tenemos una sentencia condenatoria y no pasa nada si asesinan a una mujer, pues evidentemente se va normalizando la violencia contra las mujeres. Por eso requerimos de un sistema de justicia que funcione, que esté debidamente capacitado en el enfoque de género y en el respeto a los derechos humanos, que tenga la empatía con las víctimas, que hoy no se tiene, y que a partir de ahí se hagan investigaciones adecuadas, con todos los elementos que se requieran, con un tipo penal distinto, mucho más sencillo, más accesible, para que se pueda acreditar plenamente el feminicidio. Y que se manden esos mensajes pedagógicos a los que hace referencia esta mujer. Pedagógicos quiere decir que mande un mensaje para que se entienda en la sociedad que no se puede violentar a una mujer. Mensaje que no ha ocurrido hasta el momento, porque en este país lamentablemente la impunidad manda justamente el mensaje contrario. ¿Y esas propuestas cómo las ha recibido Morena? ¿Sí ha habido un buen cabildeo? ¿Sí van a salir en esta legislatura? ¿Qué va a pasar? Sí, tenemos todas las condiciones para hacer las modificaciones correspondientes. No creo que haya una sola diputada en la legislatura de la paridad que se oponga a que sancionemos a quienes no estén cumpliendo con sus responsabilidades en materia de justicia. Y me refiero a los policías, y me refiero a los ministerios públicos, y me refiero a los jueces, que esta triada que participa de manera fundamental en el acceso a la justicia cumpla con sus responsabilidades. Actualmente tenemos policías que no sabemos cuál es su historia personal, no sabemos si vienen o no de la violencia, si están debidamente capacitados, si tienen la empatía para atender adecuadamente a una víctima, si ellos mismos no son víctimas de una circunstancia de violencia que pueda generar una reacción distinta. Entonces, sí tenemos que garantizar que quienes participan en esta cadena de justicia, en este procedimiento, estén debidamente capacitados y cumplan plenamente con sus responsabilidades. Eso lo tenemos que hacer. Y si no lo hacen, tiene que haber una respuesta del Estado contundente para mandar una señal de que no se va a permitir que se siga violentando a una mujer en este país. Necesitamos respuestas contundentes. Necesitamos que el Poder Judicial haga su tarea y necesitamos también que las víctimas sepan que en este país sí se aplica la ley y que por lo tanto pueden ir a hacer las denuncias correspondientes y de esta manera ir abatiendo esta cultura que se está extendiendo de crueldad y de violencia en la sociedad.
Última pregunta, Margarita Nicolás de Cadena Raza. Sí. Hola, diputada, buen día. Preguntarte hasta dónde consideras que las creencias religiosas del presidente López pudieran influir, sobre todo en que se insertara este párrafo que han impulsado entre ellas tú, Wendy Briceño, Verónica Juárez, precisamente para no criminalizar el aborto. Vemos que Guanajuato, Querétaro, ya mencionaban hace rato Guanajuato, Oaxaca y Veracruz, pues son los estados en donde más mujeres hay por esta causa. A veces se ha comprobado que ni siquiera tuvieron la intención de abortar, pero están recluidas en un penal. ¿Hasta dónde pudiera afectar y que le minimizaran esta propuesta que pues es muy importante para muchas mujeres? Y también preguntarte sobre la alerta de género, como que es muy confusa, ¿no? Escuchamos continuamente que creo que nomás 19 estados tienen decretada la alerta de género y los demás gobernadores se han hecho que no escuchan o no quieren, sus motivos tendrán. Que fuera un poquito más clara la difusión, en qué consiste esta alerta, porque la verdad yo la leí y está ni dice nada para empezar, no dice nada. Ese es parte del problema. Ajá, gracias. Bueno, en primer lugar señalar que me parece muy importante la ley de amnistía que envió el Ejecutivo Federal, donde justamente se le pretende dar esta liberación a mujeres que están en la cárcel por haber abortado. Entonces, me parece que hay un gran avance en esta decisión del presidente de la República. Segundo, tenemos la obligación como legislatura y como parte del Estado mexicano a legislar sin sotanas. No vamos a permitir que nos invada el pensamiento religioso para tomar una decisión al respecto. Partimos de la premisa de que estamos en un Estado laico y por lo tanto pues debemos legislar siempre en ese sentido. Y en efecto tienes toda la razón, la alerta de género es muy confusa porque se decreta en la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación emite una serie de acciones que tienen que realizar los municipios que tienen alertas de género, normalmente se da en los municipios. Y estas acciones son de tres tipos, son acciones de prevención, de seguridad y de justicia. Y son más o menos como 30 acciones que tienen que realizar los municipios, pero la primera acción es hacer una campaña. Y les haría la pregunta, ¿cuándo han visto ustedes una campaña donde se diga que estamos en alerta de género y que hay que tomar ciertas medidas de precaución? No lo vemos en ningún lado. Las personas no conocen cuáles son las acciones que se tienen que emprender por parte de las autoridades municipales o estatales. Tiene que haber seguridad en los espacios públicos, en el transporte público como parte de las medidas que se exigen. Tiene que haber un banco de datos que no existe hasta el momento. Y bueno, se tienen que tomar una serie de acciones que no son del conocimiento público, son del conocimiento de las autoridades municipales y a veces tampoco conocen adecuadamente cuáles son los alcances. Por eso es importante darle seguimiento, primero hacer una valoración de si podemos nosotros regular adecuadamente la alerta de género para que realmente funcione. Segundo, esto tiene que ir acompañado necesariamente del presupuesto correspondiente. Si tú le estableces la alerta de género a un municipio que no tiene los recursos para tomar las medidas, que no puede meter policías en todos los parques públicos y en el transporte público, pues evidentemente no tendrán las condiciones para abatir las conductas delictivas que se están generando. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros desde la Comisión de Justicia es haciendo una valoración justamente de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que de ahí se pueda derivar una regulación específica para el tema de alerta de género y que funcione. Hay voces que dicen que mejor la quitemos porque no funciona, pero a mí me parece que no podemos quitarle la responsabilidad al Estado mexicano de uno de los temas más importantes, que además es una de las responsabilidades primigenias del Estado, que es garantizar la seguridad de los habitantes. Por eso nos parece que sí se debe de mantener, para mantener la responsabilidad del Estado, pero tiene que estar debidamente regulado y con el presupuesto suficiente para que funcionen las alertas de género. Entonces, lo que yo diría es que en el caso de la Ciudad de México, nos comprometemos desde hoy, una vez declarada la alerta de género, a pelear porque se tengan los presupuestos suficientes
para las alertas de género en la Ciudad de México y en el país, y para que podamos tener campañas de prevención que nos ayuden a evitar que siga habiendo feminicidios y que se convierta en una estadística que después se va a convertir en algo absolutamente normal. Y lo que queremos es justamente evitar que se normalice, como se está haciendo, la violencia y la crueldad. Pues tuvimos una reunión con 126 organizaciones de la sociedad civil, con diputadas locales, con diputadas federales, y tenemos una alianza estratégica justamente para solicitar que se amplíe el presupuesto en materia de violencia contra las mujeres, para que se les dé presupuesto a las instancias que están involucradas directamente con este tema. Y lo vamos a pelear hasta el último minuto. No vamos a permitir que se siga violentando a las mujeres en este país, ni violentando en sus decisiones de si interrumpe o no el embarazo, ni violentando física o en su dignidad, de ninguna manera. Esta es la legislatura de la paridad y tenemos que ser consecuentes, y creo que esta es una gran pelea que vamos a dar, y aquí se verá la consecuencia y la congruencia de cada una de las mujeres que participamos en esta legislatura.